Pauta, hablemos de verdad. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Temuco, en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl o por Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todos los días. Y ustedes saben que los lunes me gusta darme un paseo por el patio de la escuela, cruzo una escuela aledaña que hay aquí en mi jardín. Me encanta sentir el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vitalidad de lo que es el colegio, la escuela. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y siempre que entro en la escuela, no puedo dejar de verla a ella, a Gabriela Mistral, y ustedes lo saben. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. La voz y el tono inconfundible de Gabriela Mistral, su sello tan personal. Y quiero leer un fragmento de un texto muy hermoso de Gabriela Mistral sobre la infancia rural, en que ella afirma: entre las razones por las cuales yo no amo las ciudades, son varias, se halla esta, la muy vil infancia que regalan a los niños, la paupérrima, la desabrida y también la canallesca infancia, que en ellas tienen muchísimas criaturas. Si yo hubiese de volver a nacer en valles de este mundo, con todas las desventajas que me ha dejado para la vida, entre urbanos, mi ruralismo, yo elegiría cosa no muy diferente de la que tuve entre unas salvajes quijadas de cordillera, una montaña patrona o unas colinas, abrasadoras de los juegos, o ese mismo valle de 1 kilómetro de ancho y dividido por la raya del pequeño río como una cabeza femenina. Para conservar sentidos vívidos y hábiles, siquiera hasta los 12 años, a saber distinguir los lugares por los aromas, por conocer uno a uno los semblantes de las estaciones, por estimar las ocupaciones esenciales, que son precisamente las bellas de los hombres, antes de conocerles las suplementarias y groseras, el regar, el podar, el segar, el vendimiar, el ordeñar, el trasquilar. Parte diciendo Gabriela Mistral en este texto de homenaje a la infancia rural, con todas sus desventajas, pero con otras ventajas que no tienen los niños de la ciudad y que tiene que ver con el contacto de las actividades reales, de tomar con la mano un asadón, de conectar los sentidos con las estaciones, con los aromas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después la prosa se vuela porque Gabriela Mistral siempre vuela en su prosa y nosotros tenemos que acompañarla en su vuelo. Y justamente hoy día estoy sentándome en un banquito aquí en el patio de la escuela para conversar con Javiera Paz Pastene. Ella es profesora de educación básica, con mención en lenguaje y comunicación, con especialización en teatro y artes escénicas. Es profesor de la escuela semirural Domitila Pina Parra, en Loncoche, La Paz, la Araucanía. Ella viaja, entiendo, de Valdivia a Loncoche casi todos los días para llegar a esta escuela y participar de esta comunidad. Algo tiene que tener esta comunidad muy atractivo para que una joven profesora le dedique su vida y tenga que hacer estos viajes diarios. Javiera, qué gusto de saludarte en esta tarde aquí en el patio de la escuela. Buenas tardes, Cristian.
Un gusto también estar acá. Lo que quería preguntarte primero es que es cierto que tú haces este viaje todos los días desde Valdivia a Loncoche. Sí, ahora, este viaje en realidad es reciente porque si bien yo estaba viviendo cerca de la escuela, no en La Paz, la verdad, en un pueblito cerca que se llama Lanco, por temas de familia me cambié hacia Valdivia, pero claro, siempre está la opción, ¿cierto?, de poder uno decidir y decir, quizá abandono esta institución y si me voy a radicar en una ciudad lejana, busco trabajo en ese espacio, que muchas veces para nosotros los profesores puede ser no tan complicado, porque en todas partes hay escuela, honestamente. Mm. Pero la verdad es que para mí no es una opción. Para mí la opción es mantenerme en la escuela, en Domitila, a pesar de que tengo que hacer este viaje que es de alrededor de 1 hora y media en bus. eh, y feliz de hacerlo, la verdad. Oye, Javiera, me imagino que esa comunidad y esa escuela, como todas las escuelas en general rurales, yo he conversado con varios profesores de escuelas rurales, debe tener una mística, debe haber ahí un afecto, debe haber un sentido de comunidad, digamos, que es distinto que en colegios grandes. ¿Qué es lo que hay en esa escuela que te atrae a ti, que te estimula a levantarte todos los días, a hacer clases a esos niños, etcétera, etcétera? Ya, lo primero creo que es que la escuela en sí misma, Domitila, como institución y como comunidad, tiene este sentido de familia que justamente se da en los espacios rurales o semirurales. En el caso de la escuela donde yo trabajo, si bien es una escuela que está catalogada, entre comillas, como urbana, pero es porque está alrededor de ciertos caminos, está cerca de la carretera, tiene que ver con eso. Pero si tú viajaras y vieras dónde está La Paz es un poblado chiquitito que está justo al final de la región de la Araucanía, entrando a la región de los ríos. Es prácticamente que lo único que se ve cuando uno pasa por la carretera es la escuela. Es lo único que tú ves porque no ves tantas casas. Es ese el lugar y lo pasas en menos de 5 minutos. Entonces, la característica de la población, de la gente que llega a la escuela, de los estudiantes que tenemos, es que son estudiantes rurales. Esa es la verdad. Y esta característica también se observa, por ejemplo, en la cantidad de estudiantes que hay por sala. No son tantos los estudiantes que tenemos. El máximo que tenemos en algunos cursos son 25, pero es porque algunos chicos de Loncoche, como es una escuela municipal, llegan al sector rural, salen de, como entre comillas, del pueblo grande para llegar a la escuela rural. Y, y claro, convergen todas estas realidades que hacen que la escuela sea como una gran familia en el fondo, porque todos se conocen. Y yo que vengo un poco desde afuera, yo ya llevo 3 años trabajando en la escuela, eh, me doy cuenta de las formas y las dinámicas que se van haciendo y generando en la forma social de los niños. Ellos no solamente conviven en su espacio escuela, sino que conviven afuera. La escuela es prácticamente su barrio. Hacen, no sé, los talleres que tienen extraescolares que de repente no dependen de la escuela, sino que dependen del municipio. La misma escuela también los abre y los muestra. Entonces, la escuela se vuelve más que un centro únicamente educativo, en un centro social y comunitario. Y eso es lo rico y lo gratificante que tiene. Desde luego, imagino que eso debe dar una mística para trabajar como profesor ahí tremendamente fuerte. Yo también partí como profesor en la provincia, también me tenía que tomar un tren por ahí para llegar al colegio y sé lo que es esa mística de trabajar en un rincón, en uno de los rincones de nuestra patria, de nuestro país. Y en este límite, además, en esta frontera entre la Araucanía y la región de los ríos, ¿no es así? Ahí está esta escuela que se ve, tú dices, de la carretera. Vamos a estar atentos cuando crucemos algún día esa línea y vamos a saludar ahí a la escuela Domitila Pina. Domitila Pina, ¿no? Ese es el nombre correcto. Domitila Pina Parra. Domitila Pina Parra, que habrá sido la fundadora de la escuela, me imagino, o Claro, alguna mujer, una educadora. ¿Quién fue ella? justamente fue una persona importante que fue una de las precursoras de esta escuelita que nace. ¿Ya? La historia individual de Domitila es bien invisibilizada, pero tiene que ver con esto, porque esta fue la primera y única escuela que existe en el poblado de La Paz. No hay otras. Entonces nace desde ahí y bueno, obviamente lleva el nombre de la persona precursora. A ver, me gustaría entender cuál es el sentido o qué es lo que caracteriza la educación rural o semi-rural, porque esta es una escuela municipal que se define como semi-rural, pero es rural finalmente, ¿no? Sí. ¿Qué define, cuál es el sello de la educación rural?
si es que lo tuviera un sello distinto al de otro tipo de educaciones, si tú tuvieras que identificar algunos elementos. Sí, mira, la verdad es que la educación rural justamente uno de sus sellos fundamentales tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, con esta dinámica en donde los escolares y toda la comunidad educativa convergen en un mismo espacio, no solamente desde lo que es la educación, sino como un sentido social, ¿ya? Esa transformación que no se da en los espacios, generalmente en los espacios urbanos. La escuela se ve un poco más aparte de las familias. Y en las escuelas rurales esto no es así. Las familias forman una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? La otra parte, que de hecho hace un gancho directo con el mensaje que nos daba Gabriela al inicio, es la conexión de los niños y las niñas con la naturaleza. El cambio, por ejemplo, de las estaciones, la ciclicidad de nuestros tiempos, que de repente también nos vemos un poco enajenados de ellas, ¿cierto? Nos alejamos, pero es tan fundamental para poder llevar a cabo ciertos aprendizajes concretos, no solamente desde, por ejemplo, no sé, lo podríamos vincular con ciencias, ¿ya? Con biología, pero no es solamente eso. El hecho, por ejemplo, de que si estamos tratando la misma poesía en una clase de lenguaje, podemos crear poesía observando la lluvia, ¿ya? O podemos salir a los espacios que están cerca de la misma comunidad o de la misma escuela para poder experimentar directamente, que de repente eso no se da en los espacios urbanos de manera tan fácil, ¿ya? Porque yo igual he trabajado en espacios urbanos, los conozco, y si bien no digo que no me gusten, pero creo que el sello del espacio urbano tiene que ver un poco quizás más con la tecnología, ¿cierto? Que a veces escasea, la verdad, en nuestros espacios rurales, pero no nos vemos amedrentados por eso. Encontramos que finalmente hay otras herramientas que nos dan el contexto que son fundamentales y que los niños de hecho las saben aprovechar muy bien. Mientras me hablabas de esta lluvia y de estos niños más conectados con la naturaleza, recordé este famoso poema que también está musicalizado por Joan Manuel Serrat de Antonio Machado, que también es un poeta muy conectado con lo rural y que habla describe una sala de clase y en los cristales llueve, ¿no? La lluvia que cae fina por el cristal y ese contacto, como eso que está pasando dentro de la clase está conectada con esa lluvia que está pasando afuera. A ver, ¿es más difícil o menos difícil, o cuál es la dificultad y las posibilidades de enseñar a niños de una realidad rural que niños de una realidad urbana? Sabemos que los niños de la realidad urbana hay muchos problemas que enfrentamos hoy día, el tema de la violencia, el tema del bullying, el tema del excesivo apego a lo digital, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿hay una diferencia con los niños de esta escuela rural? ¿Cómo lo ves tú? Actualmente creo que la diferencia ha disminuido, ¿ya? La tecnología igual ha llegado a los espacios rurales de manera mucho más efectiva. Bien, sabemos que no quizás con la cercanía y con la globalidad que se ve en los espacios urbanos, pero sí ha llegado. Ahora bien, en términos de dificultad, claro, nos enfrentamos de repente a situaciones donde el estudiante quizás no puede llegar a la escuela porque, no sé, se cayó un árbol. Te das cuenta de cuestiones que parecen tan simple a simple vista, pero que es recurrente. O de repente tenemos estudiantes que los papás no los quieren mandar porque se desbordó el río y no tienen cómo pasar el río. Cosas que no pasan en la ciudad quizás. Entonces, todas esas pequeñas cositas que tienen que ver más con el territorio, ¿cierto? Hace que sea un poco más dificultoso quizás la llegada o la permanencia, pero también hay aspectos culturales que de repente pueden dificultar el proceso de aprendizaje o la escolaridad de los estudiantes, que tiene que ver con ciertas miradas de la ruralidad, que muchas veces hay familias que no ven tanto la educación como un espacio funcional, no digo que todas, pero hay un porcentaje, donde obviamente es el trabajo en terreno, ¿cierto? El trabajo de tierra, él tiene mayor preponderancia, entonces muchos de estos estudiantes nosotros tenemos que luchar para que obviamente no desistan de su escolaridad cuando van a pasar desde octavo a la enseñanza media, porque quizás no lo ven tan importante, ¿te das cuenta? Entonces lo ven como que van a sacar octavo y con eso ya pueden empezar a trabajar. Entonces ahí vemos también otro espacio de dificultad que tiene que ver un poco con la visión con respecto al futuro. Eso podría decir como a nivel de dificultad más clara. Y en términos de motivación y estilo, o sea, ¿qué es lo que traen de su mundo estos niños que sea estimulante para enseñarles, para formarlos, de la mirada del profesor?
Claro, lo interesante es justamente el desafío, creo yo, el desafío de poder crear una conciencia de que la educación es fundamental y que no va en contra de que ellos quieran, por ejemplo, en un futuro trabajar en la misma tierra, y que ambas cosas que van de la mano. El conocimiento va de la mano también con el trabajo práctico. Y al lograr esta conexión, vemos que claramente tenemos estudiantes que de repente hacen el clic, por decirlo de algún modo, y te dicen, profe, la verdad es que me di cuenta claramente que yo estaba cosechando la papa y ahora entiendo cuál es el proceso de por qué la papa salió en tal fecha y por qué, no sé, por qué esta cosecha se echó a perder. Y cuando uno ve ese pequeño ejemplo, siento que ya lograste un montón, ¿cierto? Porque conectaste lo práctico, que es cotidiano de ellos, con una teoría que de repente hasta nosotros mismos como docentes o adultos, personas formadas, nos cuesta llevarla a la practicidad. Estoy conversando con Javiera Paz Pastene, profesora de Educación Básica, Convención en Lenguaje y Comunicación de la Escuela Municipal Semirural Domitila Pinaparra de Loncoche, en la Araucanía. Entiendo, antes de preguntarte esto, quería preguntarte cómo llega a ti, se lo pregunto a todos los que se sientan aquí conmigo para hablar de educación con los profesores, ¿cómo llega a ti la vocación pedagógica? ¿Cómo decides dedicarle tu vida a la pedagogía? ¿Fue un azar? ¿Fue un maestro que te enseñó? ¿Fue una vocación que venía desde siempre? ¿O un destino? ¿O qué? Fue algo que supe desde siempre, la verdad. Bueno, cuando era muy chica, me gustaba mucho enseñarle a mis amigos, a mis amigas, que eran más chicos que yo. Tenía una tendencia a juntarme con niños como de 2 años menos que yo, y me gustaba mucho llevarlos a la casa y enseñarles y ayudarles a hacer las tareas. Y me di cuenta de que era importante porque yo veía una diferencia entre el acceso que tenían mis amistades a ciertos conocimientos, no sé, a textos, a información que yo sí tenía. Entonces yo podía ayudarlos. Y ahí nació un poco el gusto por la enseñanza. No elegí estudiar pedagogía hasta, bueno, llegué quizá como a los 15 años, dije que ahí quería ser pedagoga. Aún no decidía exactamente de qué. La escuela en la que estudié era una escuela de monjas y era técnica. Entonces tenían la opción de escoger entre administración o educación parvularia, ¿ya? Entonces, obviamente, como yo ya intuía que mi labor iba por la parte de la educación, escogí párvulo. Me di cuenta en tercero y cuarto medio de que si bien me gusta mucho el trabajo con niños, no quería trabajar quizás con niños tan pequeños, porque igual involucrabas a la cuna, ¿ya? Pero me di cuenta que me gustaba mucho el medio mayor y lo que estaba cercano a primero básico. Y bueno, así fue como ya saliendo de cuarto medio, rendí la PSU y decidí estudiar pedagogía básica, sabiendo ya que... Claro, y escogiste lenguaje y comunicación. Sí. Y aquí me gustaría entrar un poco en tu disciplina. Tú entiendo que enseñas lenguaje y comunicación en quinto y sexto y lengua y literatura en séptimo y octavo, si no me equivoco. Así es. A ver, veamos lo que significa hoy día enseñar lenguaje y comunicación en un tiempo donde se dice que el lenguaje se ha degradado, que los chilenos no sabemos hablar, que no sabemos leer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un diagnóstico como bastante negativo y reiterativo sobre la pérdida de las habilidades tanto de lectura como de expresión, incluso de expresión oral, y por lo tanto el lenguaje es uno de los desafíos más grandes que hay por delante en la formación de nuestros niños. Hablemos del nivel quinto y sexto. Son además cursos difíciles, son edades difíciles. Sabemos los profesores que tal vez de los cursos más difíciles son esos, porque hay transformaciones muy fuertes de los alumnos. ¿Cómo trabajas tu clase de lenguaje? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cuál es el modelo inspirador de lo que tú haces en relación al lenguaje? Compartamos eso, por favor, Javiera. Ya, mira, a mí lo que me gusta mucho en las clases es que los niños creen. Esa es la base de mi forma de hacer clases. Entonces, en general, no tengo una estructura tan armada, por decirlo así, como ya esto y esto, sino que el objetivo es que ellos logren crear algo. Y eso lo voy modificando de acuerdo al contenido que tengamos que tratar. Supongamos, tenemos que tratar texto lírico. Entonces, claramente, después de abordar algunas partes de la teoría, que eso va dependiendo del curso, claramente, porque estos contenidos se van repitiendo cada año. O sea, se enseña, por ejemplo, el texto lírico en tercero básico, pero no se profundiza tanto como en sexto, ¿ya? Entonces vamos profundizando un poco en la teoría
conociendo, leyendo, mostrándole todo, pucha, todo lo que uno pueda, la verdad. ¿Y a qué voy con esto? Porque claro, el desafío de la actualidad es que efectivamente tenemos una sociedad que es mucho más veloz y quiere la inmediatez, ¿cierto? Y nuestros niños y nosotros mismos estamos acostumbrados a que sea todo súper rápido y todo inmediato. ¿Qué pasa con la lectura? La lectura no es inmediata. Por eso cuesta tanto quizás acercarla, ¿cierto? Porque es algo que toma tiempo, que necesita un paso a paso y que necesita paciencia. Entonces hay que enseñar esa paciencia. Y lo que yo intento hacer es acercarla por medio de otras herramientas, como por ejemplo cortometrajes, películas, videos, imágenes, todas las herramientas que quizás para los niños actuales son más cercanas, ir abordando el contenido y también acercándolo a ciertos autores que les pudiesen ser interesantes. ¿Ya? Entonces, así es como parto un poco las clases para lograr, en la medida obviamente del avance de las mismas, que ellos creen algo, porque el producto final es cuando tú puedes ver que efectivamente el aprendizaje se logró, porque si bien a nivel teórico nosotros podemos evaluar, claro, que los chicos sepan lo que, no sé, lo que es un verso o una rima, en términos teóricos, ¿cierto? Que me lo puedan exponer en una prueba, pero qué más efectivo que ellos mismos creen sus versos y sus rimas. Y para ellos mucho más significativo, entonces después lo ponemos, no sé, en una revista literaria y ellos ven su creación expuesta y que el mundo la está leyendo y resulta mucho más lindo. ¿Ya? Y eso finalmente se vuelve importante, le da relevancia a la creación personal y autónoma y eso al final radica en que podamos seguir creando artistas y personas conocedoras dentro de nuestro espacio y nuestro país. Javiera, siempre insistía mucho en la importancia de la oralidad. Tú hablaste ahí desde la visualidad, ¿no es cierto? Video, un poco el lenguaje audiovisual en que hoy día están inmersos nuestros niños. Pero también lo oral. ¿Qué piensas tú de esto de leer en voz alta, trabajar con pequeños fragmentos, leer poesía en voz alta, recitar, o leer, o contar? A ver, la oralidad en tu trabajo como profesora de lenguaje. Ya, sí, yo creo que es fundamental. O sea, no podemos quitar la lectura, no podemos separarla de la oralidad. La oralidad es fundamental. Claro, y en términos de clase, de aula, la lectura siempre está de la mano. O sea, nosotros, bueno, aparte a nivel de escuela, tenemos un plan lector que todas las mañanas, 15 minutos, los estudiantes leen en voz alta. O sea, eso ya es como un plan escuela. Ni siquiera es que yo lo haga como profesora de lenguaje, el equipo de lenguaje lo crea, el equipo va armando y todos los profesores, sea el profesor de matemática o el profesor de historia que toma los cursos los 15 primeros minutos, hacen lectura. Entonces, ya si partimos con eso, si de hecho eso se repitiera en todas las escuelas, yo creo que sería maravilloso. ¿Pero cómo es eso? ¿El profesor lee un extracto o todos van leyendo cada uno su...? Los estudiantes, por ejemplo, se les pasan... o bueno, cada profesor ahí puede decidir, por ejemplo, se les puede pasar unas fichitas que cierto encargado dice, ya mira estas fichas de lectura, y los estudiantes van leyendo uno a uno un fragmento diariamente. Y ahí se entregan esos 15 minutos diarios al inicio de la jornada para que la lectura se vaya practicando. En el caso, por ejemplo, mío, como yo soy la profesora de lenguaje, entonces yo me doy ciertas libertades en este espacio, no tomo las fichas quizás que me pasa mi colega, sino que tomo el libro de lenguaje y digo, ya, vamos a ir a tal texto y vamos a leer en conjunto, y claro, voy eligiendo ciertos estudiantes, dependiendo del tiempo que tengamos, escojo quizás a los que les está costando un poquito más, ¿cierto?, para que vayan practicando más, luego escojo a los que no les cuesta tanto, y así vamos tomando diferentes metodologías para que finalmente todos puedan leer, y esto, como te digo, un plan de escuela. ¿Ya? Qué interesante esto. A ver, ¿y qué resulta? ¿Cómo ves tú la evolución? ¿Qué ha pasado con este hábito de estar leyendo todas las mañanas? ¿Qué efectos tiene? ¿Cuáles son las repercusiones en cada uno de los alumnos de esta práctica? Bueno, obviamente hay de todo. Honestamente, sí. También te va a encontrar con el que te va a decir todo el rato de que le carga. Y así, la lectura es así. No podemos aspirar a que a todo el mundo le encante. ¿Ya? Pero sí, la creación del hábito ayuda a que ellos mismos se dan cuenta del avance en la calidad de lectura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exigiendo, que muchas veces se hacía en la escuela, y no sé si la otra escuela lo siguen haciendo, se exigía velocidad lectora. Entonces tú tenías que leer tantas palabras por tantos minutos, ¿ya?
Lo que nosotros estamos haciendo con este plan es calidad, es decir, el respetar los puntos, las comas, entonación, volumen, ¿ya? Que finalmente tiene mayor relación con la comprensión, porque si bien tú puedes leer perfectamente de corrido y súper veloz, no necesariamente estás comprendiendo, y lo que sí te ayuda a comprender es tener una calidad en la lectura, ¿ya? Entonces, esto mejora y es efectivo. La práctica de la lectura ayuda a que dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo, ya supongamos 3 meses, el estudiante que partió con una calidad lectora un poco más baja va subiendo y él mismo es capaz de darse cuenta, o sea, es la metacognición, o sea, ellos mismos se dan cuenta de lo que están haciendo y de cómo van avanzando. Y eso genera mayor ganas de avanzar. Cuando ellos ven que lograron un objetivo y que pudieron dar unos pasitos extra, quieren dar más pasos extra, porque se dan cuenta que no es difícil, que solamente es disciplina en el fondo, ¿cierto? Es ser disciplinado con una lectura que quizás no te toma 1 hora, que es lo que yo siempre le digo a ellos, chiquillos, no les estamos pidiendo que lean 3 horas de corrido, les estoy pidiendo 5 minutos, 1 minuto de su vida, pero con ese 1 minuto todos los días vamos a lograr un avance a fin de año. Entonces, y lo ven registrado, por ejemplo, en porcentaje, lo ven registrado porque claramente después viene un docente claramente seleccionado y lleva a un niño y le dice, ya, a ver, léeme. Y le dice, mira, avanzaste en esto otro. Y así vamos generando mayor conexión con el tema de la lectura. Qué interesante, Javiera, lo que estás contando y compartiendo. Por último, me gustaría preguntarte por esta experiencia que suena, a ver, cuando supe que tú la hacías me pareció muy interesante, un taller de poesía terapéutica. Yo siempre he creído que la palabra es terapéutica por esencia, que toda la poesía, el cuento, la narración son terapéuticos, ¿no? Me gustaría saber en qué consiste este taller de poesía terapéutica, con quién lo haces, cuéntanos un poco de eso. Ya, a ver, lo que pasa es que el taller de poesía terapéutica nace un poco de varios elementos que yo he adquirido durante mi experiencia pedagógica y no pedagógica. En todas las cosas que uno aprende, una de las cosas que me he dado cuenta es que justamente lo que tú dices, Cristian, que la escritura es terapéutica de por sí. Y esta experiencia yo la he conversado en círculos de mujeres, en espacios de conversación con amigos, bueno, en todos los espacios lo voy conversando y uno también como profesor o profesora va conversando con sus mismos colegas. Y claramente la escritura en general y la lectura permiten abrir espacios de sanación, ¿ya? Ahora, ¿por qué taller de poesía terapéutica? Porque yo hacía taller de poesía, pero ya más enfocado desde lo teórico. Okay, así como esto es poesía, estos son los poemas, ¿cierto? Esta es la estructura base, estos son los elementos, tenemos ciertas herramientas lingüísticas que podemos usar, y me gustan esos talleres que son intrínsecamente pedagógicos, ¿cierto? Es como yo estar dando una clase, pero me di cuenta que quería experimentar un poco con otras herramientas que también poseo, y el taller de poesía terapéutica nace con la finalidad de que las personas encuentren palabras claves de expresión. Y esto se hace por medio de un trabajo de imaginería, que esto está relacionado con mi especialización en teatro y artes escénicas. Entonces, por medio de la imaginería, los usuarios del taller hacen como entre comillas un viaje, porque no puedo como explicarlo quizá de otra manera, hacen un viaje personal en el cual al final de este viaje van a encontrar ciertas palabras que son de expresión personal. Y con estas palabras vamos desglosando de dónde vienen estas palabras. Por ejemplo, después de esta imaginería a mí me surge la palabra libertad. Entonces, voy viendo, y ahí yo soy guía más que nada, por eso digo, no es tan pedagógico, no es que yo les vaya a enseñar qué es lo que es poesía, sino vamos viendo por qué la palabra libertad surge, de acuerdo a qué experiencia, de acuerdo a qué sentir, de acuerdo a qué elemento de nuestra vida o de la vida de la persona surge esta palabra. Entonces obviamente ahí se ocupa un esquema que tiene que ver como con un árbol, ¿ya? Como un arbolito el arbolito de las palabras de expresión. Y al final de esta construcción personal, la persona tiene la posibilidad de crear una obra poética. Y ahí obviamente yo les muestro algunos ejemplos, pero eso es más libre. No tiene que ver con la estructura de la poesía, tiene que ver un poco con más la experimentación personal. Y que al final la persona vea si es que quiere compartirlo o no, pero queda el insumo, queda la creación.
y esa creación hasta el momento, las personas que lo han hecho conmigo les ha gustado. Entonces dije, ya bueno, abrámoslo un poquito más. Interesantísimo este ejercicio de ¿cómo se llama?, de poesía terapéutica, sanar mediante la palabra, encontrar tu propia palabra. Qué bonito eso de que cada uno encuentra su palabra, este viaje a la palabra. Javiera, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido esta tarde aquí en el patio de la escuela, felicitarte por el trabajo que estás haciendo con tu equipo, saludar a todo el equipo de la Escuela Municipal Semirural Domitila Pinaparra en Loncoche, en la Araucanía, a todos los que nos están escuchando, cuando crucen esa frontera y miren, depende si vienen desde el sur o el norte, estará a la derecha o a la izquierda, miren esta escuela y a lo mejor acérquense a ella. Una escuela que nos está mostrando todo lo que se puede hacer con afecto, con entrega, con compromiso, con mística, para la formación de nuestros niños. Javiera, un gusto de haberte conocido y saludado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Un gusto igual y muchas gracias por la oportunidad y para poder compartir. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, a las 8 de la tarde, en pauta.cl y también en Spotify. Y no se olviden la frase que comparto con ustedes siempre, la frase de Voltaire al final del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.